Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi tema de exposición es Kelsen sobre el derecho, significado del derecho para Kelsen, la moral, derechos subjetivos. Entonces, hablando de Kelsen, tenemos que irnos un poco atrás y situarnos en la creación, en el nacimiento del positivismo. Para ello es importante, es crucial citar a Auguste Comte. Auguste Comte es un filósofo francés, padre del positivismo, declarado partidario del conocimiento positivo. Él lleva en su espalda la post-revolución francesa. La post-revolución francesa creó un nuevo sistema que fue el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Entonces Comte intenta regular el orden social. De ahí que emprendiese la tarea de construir una unidad de conocimiento, poniendo como fundamento la ciencia. Bueno, la Revolución Francesa se caracterizó por la búsqueda de derechos y libertades para la sociedad. Entonces, esto fue impulsado por un lema que es la libertad y la fraternidad. Y también buscaba la soberanía plural, lo cual sí lo encontramos hoy día. Entonces, se dice que esta revolución es una revolución da a una nueva época y que es la época de la edad contemporánea, la cual estableció principios que que conocemos hoy como la democracia moderna. A partir de esto, Comte llega al conocimiento perfecto después de tres importantes estados. Hablamos de los estados teológico, estado metafísico y el estado positivo. Y esto es crucial entenderlo para también mirar cómo fue evolucionando el pensamiento y cómo fue pasando el derecho natural a ser subjetivo. Entonces, empezamos. El estado teológico, el primer estado que es el estado teológico, hablamos que en los comienzos los hombres no tenían a quién darle la razón de lo que pasaba, no sabían a quién darle esa explicación o ese conocimiento. Entonces, para las causas o eventos anormales que pasaban en la tierra, se la dieron a la voluntad de los seres sobrehumanos, que pues son los dioses, los espíritus, y ellos pueblan y manejan todo nuestro mundo a su arbitrio. Hablamos que esa explicación de las anomalías se las dábamos, de las anomalías y el universo, todas se las daban a los seres sobrehumanos, a los dioses. Después de llevar mucho tiempo en este pensamiento teológico o en este estado teológico, pasamos al estado metafísico. Hablamos que el estado metafísico es una explicación de los fenómenos de la naturaleza, pues las divinidades, las personalidades, todo esto a través de pensamientos propios de los seres humanos. Acá se acaba la metafísica y se acaba la teología y empezaba un modo metafísico. Y pues este era un inicio de pensamientos abstractos y pues no se trataba de una verdadera explicación de los fenómenos, pues los hombres mismos se bloqueaban con sus propias abstracciones lógicas y pues se discuten inútilmente sobre ideas generales como justicia, libertad, derecho y otras semejantes, confundiéndose pues todos estos autores con la realidad. Entonces, estas discusiones son discusiones bizantinas. Hablamos de discusiones bizantinas porque nunca llegan a una conclusión o a un concepto verdadero de lo que se está hablando. Entonces, aquí toca hablar sobre dos autores para que entendamos estas discusiones bizantinas. El primer autor filósofo es Hegel, que es un pensador alemán. Él intenta hacer una relación entre la naturaleza y la divinidad, sobre esa conexión que hay en el espíritu con la naturaleza. Bueno, para él la libertad nace como deseo, viene de la autoconciencia, y esta libertad es un deseo de reconocimiento y que depende de otro individuo para existir. Esta es la libertad para Hegel, pero vamos a hablar de la libertad para Spinoza. La libertad para Spinoza es la suma de la felicidad y la suma de la felicidad llega a la libertad. En fin, la libertad para Spinoza es el conocimiento de todo y de la naturaleza, tener dominio sobre la naturaleza. Ahí con estos dos ejemplos de estos dos autores nos damos cuenta de lo que estábamos hablando de las discusiones bizantinas.
todo este estado metafísico acaba con el estado positivo, que finalmente para Comte el estado positivo es el progreso de las ciencias, que pues se superan, y es una explicación ya alcanzando una madurez de pensamiento. El hombre ya no está buscando causas últimas ni explicaciones sobre para qué es la libertad, qué es la justicia, ningún tipo de explicaciones acá, sino que aquí lleva algo más hacia la experimentación y hacia la experiencia. Entonces, en esta etapa se obtiene de hechos y trata de formular las leyes que coordinan por medio de los métodos científicos, claro es, que son la observación, la experimentación, el razonamiento y las matemáticas. Estos conocimientos se dirigen a la previsión de los acontecimientos futuros y con ella al dominio de la naturaleza. Entonces, en este estado positivo ya hay un dominio de parte de Comte sobre la naturaleza. Ahora, sabiendo de dónde nació el positivismo y que el positivismo es un conocimiento perfecto, vamos a hablar del derecho para Kelsen. Entonces, ¿qué es el derecho para Kelsen? En el mundo del positivismo, centrado en Hans Kelsen, el derecho es autónomo por completo. Por sus mismos medios sobrevive y a través de normas superiores crea nuevas normas que por este hecho se refutan válidas. Una norma primaria crea una norma secundaria y por este hecho de que se creó por una norma es válida. No importa si esta norma es justa o no, siempre va a ser válida. Entonces también es importante reconocer que si una norma injusta es derecho, viene de una norma superior y es válida, tiene que cumplirse. Entonces dice que Kelsen aparta la moral y todos los tipos de ciencia que vician el espíritu autártico del derecho. Entonces encontramos al derecho como una ciencia autónoma que no en ningún momento de la historia se había consolidado así. Pues claro que estaba viciado por factores no jurídicos. Entonces estos factores no jurídicos se apartan y se crea el derecho como una pieza única que no necesita de otras para su funcionamiento. Bueno, entonces, para Kelsen, el derecho debe ser considerado como una ciencia social, con el mismo rango que tienen otras ciencias, como es la sociología, la metafísica, todas esas otras ciencias. Entonces, para que alcance esta dignidad científica, hay que depurarlo de todos los elementos extrajurídicos. Entonces, ¿esto qué logra? Logra que el derecho sea un objeto propio y privativo de todo el derecho como disciplina científica. El derecho es puro, es positivo, designa una técnica específica de organización social. Por eso, en cuanto a problema científico, el derecho no es ningún tipo de problema subjetivo o un problema moral, es un problema de técnica social. Habla Kelsen de que no necesitamos análisis éticos o morales para solucionar problemas del derecho, sino que es algo de una técnica social. Entonces, los ordenamientos jurídicos siempre se determinan por un orden social y este pues tiene un carácter de derecho. No corresponde tampoco a un análisis de que si es bueno o es justo, sino simplemente de un análisis que si el derecho está hecho con todos sus requisitos que están enmarcados en sus propias normas, este derecho se refuta válido. Bueno, entonces el objeto del derecho para Kelsen, son las propias regulaciones de las conductas en funciones de dos criterios centrales que son la validez y la eficacia. Entonces, ¿qué es la validez y la eficacia? Que son principios fundamentales para comprender a Kelsen. La validez es entendida como la existencia de la norma jurídica y también esta misma nos traduce un procedimiento específico y definitivo. Entonces, es un, es un, es un, es una existencia, es una realidad de que esa norma está plenamente existente y plenamente en funcionamiento y a base de ella hay ciertos procesos de coacción que la misma norma tiene. También dice pues que la eficacia, el otro sentido kelsiano también es la eficacia, es que es su cumplimiento por parte de la comunidad. Entonces,
Cuando existe el cumplimiento de la comunidad social, es una norma que existe. La existencia no solamente se basa en la mera creación por otra norma, sino que la parte del cumplimiento social es una parte principal o muy importante para que ella exista. Entonces, cuando, cuando puede que pase tres cosas por los destinatarios sociales. La primera es que la van a cumplir. Cuando existe este cumplimiento, la norma se refuta, válida, eficaz y está en su estado pleno. Cuando empieza a ignorarla, en ese momento los destinatarios sociales, si ignoran la ley, la norma, no existe, no se refuta existente. Y cuando empiezan a violarla, que es el tercer acto que pueden hacer los destinatarios sociales, es que hay un hecho coercitivo para hacer cumplir esa norma. Bueno, entonces, también podemos entender el derecho con dos sentidos, que es, esta parte también es sencilla, pero es muy importante entender. El sentido elástico y el sentido dinámico. El primero hace referencia a un sistema de normas que son parte de un ordenamiento jurídico y que serán obedecidas. En el segundo sentido habla de su autorregulación. En el sentido elástico hablamos que es parte interna de este ordenamiento jurídico, de cualquier ordenamiento jurídico. Y el sentido dinámico es que ellas mismas se regulan y autorregulan para su creación, para su subsistencia. Entonces, en este punto es importante aclarar que el mismo derecho, las mismas normas se crean. El hombre lo que hace es cumplirlas, ignorarlas o violarlas. Ahora, vamos a hablar sobre la moral como derecho subjetivo. La moral y el derecho son ciencias totalmente independientes. La moral y el derecho no van juntas, según Kelsen. Entonces, hay cierto análisis que toca desglosarlo y toca entenderlo bien, porque puede existir confusión y decirse que sí, que son unidas, que hay una conexión, pero pues aquí vamos a hacer ese análisis. Entonces, podemos decir que la norma moral nace una norma y que pasa a ser derecho, convirtiéndose en una norma jurídica. Y después de esto puede ser totalmente positivizado. Es correcto. Entonces, por costumbres morales se puede crear una norma jurídica. Y después de esto se puede ser positivizada. Ahora, por otro lado, la moral puede hacer que prescriba una norma jurídica con la finalización de la obediencia a esa norma. Lo que hablábamos anteriormente. La obediencia es un factor importante de los habitantes o de la población para que esa norma exista. El derecho siempre hace un juicio de la conducta tipificada para que esa conducta sea ilícita y que tenga un orden del sistema jurídico. Los juristas se guiarán de ella a cualquier análisis que se cree interponiendo otro sentido no será válido e importante. Entonces, siempre va a haber el sentido tipificado de la norma y otro sentido que intenten crear o que se intente interpretar no va a ser válido, sino el único sentido que se puede lograr dar es el de la norma. Entonces, el juicio que se hace siempre y únicamente será jurídico, nunca va a ser un juicio ético. También entendemos que la ciencia moral es autónoma, puesto que nace de cada individuo que convive en una sociedad. Hay una similitud en este concepto, ya que con la ciencia del derecho también decimos en el comienzo que es una ciencia autónoma. Entonces, la similitud entre estas dos será entonces que la ciencia moral regula el comportamiento interno de los agentes y la ciencia del derecho, por otro lado, regula el comportamiento externo. Pues es fácil confundir estas dos ciencias y se llega casi siempre a la conclusión de que depende una de la otra, pero pues son ciencias muy apartadas. Ahora, ¿qué son los derechos subjetivos para Kelsen? Hay derechos subjetivos en el sentido específico de la palabra, cuando entre condiciones de la sanción figura una manifestación de voluntad emanada de una persona lesionada de sus intereses por un acto ilícito. Bueno, entonces,
Los derechos subjetivos es en cuanto a la responsabilidad o a la obligación de la persona o de un ente de manifestación de un ente o de su voluntad. Solo y llanamente es eso. Y también dice Kelsen que esto es prácticamente un aspecto del derecho positivo. Es algo mínimo, pero que hace parte del derecho positivo. Entonces, también es, en este punto, los derechos subjetivos son emanados de las personas, pero solo son una manifestación mínima de la voluntad que se hace de su responsabilidad y obligación y que son aspectos mínimos del derecho positivo. Es útil recordar acá, para finalizar un poco estas discusiones, que el padre del positivismo, Auguste Comte, como hablábamos al comienzo, dice que consigue que la ciencia de energía es esencialmente establecer el dominio del hombre sobre la naturaleza. Entonces, y la investigación científica es la formulación de leyes, porque la ley permite la previsión y la previsión dirige y guía la acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Por qué puse esto al final? Pues porque este es el fin último de Kelsen. Esto era lo que buscaba Kelsen con su teoría pura del derecho. Es buscar al padre del positivismo y lograr lo que él había predicho o había hecho. Y prácticamente la teoría es esto, es la previsión es la previsión dirigida y guía a la acción del hombre. La teoría pura del derecho, el derecho como tal para Kelsen, dirige al hombre y es una ciencia pura, un conocimiento perfecto. Ahora, para finalizar ya mi exposición, vamos a hablar un poco de la idea contemporánea, la idea moderna de la ética. La ética ya no es concebida solo como un pensamiento individual, sino que también es una alusión de la biología. Esto viene de origen griego y hablamos de la bioética como un trato de disciplina intelectual que tiene como objeto de estudio el problema de la supervivencia de la humanidad. Al mismo tiempo se considera que podría ser usada como un puente entre la ciencia de la vida en todos sus alcances y la ética clásica. Muchas gracias. Comenzamos a hablar sobre los derechos morales y el subjetivismo. Esta parte le tocaba a una compañera, pero por razones de salud no pudo grabar. Entonces decimos que las relaciones entre derecho y moral y el sistema jurídico pueden ser muy complejas, más de lo que podemos pensar. Se podría decir que el derecho moral es correlativo al tal deber y que tal derecho es jurídico, aunque no esté expresamente contemplado. Pero ¿por qué tendría que ser jurídico? También se puede negar que tal derecho jurídico exista, dado que no se necesita que derive de alguna regla. Pero entonces, ¿aceptaríamos que existe un derecho moral correlativo a una obligación jurídica? ¿Habría alguna diferencia entre afirmar, en este caso, que el derecho es jurídico o es moral, dado que el sistema jurídico de cualquier forma no proporciona ningún medio de impugnación, ni lo reconoce expresamente? Muchos autores critican la noción de derechos naturales, afirmando por una parte que todos los derechos eran fruto del derecho positivo, y la idea de un derecho no creado por el derecho positivo era una contradicción, tal como decir calor, frío u oscuridad resplandeciente. Según Bentham, la doctrina del derecho natural no puede servir como un límite objetivo racionalmente discernible y argumentable sobre qué leyes se puede adecuadamente promulgar o exigir. Los hombres, afirmaba, y en esto tenía mucha razón, hablan de derechos naturales cuando desean conseguir sus propósitos sin tener que argumentar. Por otra parte, sostenía que el uso de la noción de derechos naturales no jurídicos en la discusión política y en la crítica de las instituciones sociales y las leyes positivas es imposible de reconciliar con el ejercicio de poderes del gobierno, cosas cosa que se debe a que los derechos naturales que reclaman los hombres son absolutos, lo cual no permite ninguna excepción o compromiso con otros valores. En caso de que se admitieran excepciones, entonces solo serían guías vacías para el legislador y sus súbditos y carecían de sentido,
Cuando Bentham escribía esto, pensaba en las constituciones recién creadas en los Estados Unidos, donde se observaba que el proclamado derecho a la libertad era imposible de reconciliar con el también proclamado derecho a la propiedad, que incluía a la esclavitud. Bentham negaba, pues, que existieran tales derechos y suponiendo que existieran, no nos serían de utilidad y carecerían de sentido. Las personas tenían derechos como si se tratara de alguna cosa tangible. La negación de la existencia de un derecho natural proveniente de Dios o de la naturaleza humana implicaba negar la existencia de aquellos derechos naturales que le pertenecían al ser humano. Sin embargo, muchos filósofos aceptan que podemos hablar de una moral no institucional, distinta a la moral positiva, sin caer en ninguna forma de iusnaturalismo. Así, distinguen entre la moral positiva y la moral crítica. La moral kantiana, por ejemplo, es objetivamente válida y no depende de ninguna organización o convención social, diferente también de normas prudenciales o de reglas de eficiencia que pueden ser no institucionales. Frente a aquellos que aceptan que existen de algún modo los derechos morales, pero ponen en duda su importancia para lo moral, Feinberg ha sostenido como defensa la llamada tesis del empobrecimiento moral. Esta tesis afirma que un sistema moral basado solo en la imposición de deberes sería un sistema empobrecido moralmente, ya que en él las personas no podrían sostener el tipo de demandas que un sistema de derechos hace posible. Para finalizar, vamos a hacer la conexión entre los derechos humanos y el derecho a la moral. Es importante conceptualizar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas y no tiene distinción por característica alguna. Estos derechos siempre van a estar contemplados por la ley y ella va a garantizar que haya un acto coercitivo a aquel que no los cumpla. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar qué es la moral. Ya hemos venido hablando de la moral, pero vamos a dar un concepto, una definición clara. La moral en sí es un derecho personal que tiene como característica de ser irrenunciable e inalienable. Ahora sí, vamos a hacer esta conexión. Entonces, la función como tal de los derechos morales es de explicar otro concepto del discurso jurídico-político. Los autores dicen que al explicar este concepto de los derechos humanos hablan de términos de derechos morales, usándose como los derechos humanos sinónimos de los derechos morales. Entonces, se entiende que los derechos humanos es una subespecie de los derechos humanos, de los derechos morales. El concepto de los derechos humanos es, a su vez, claramente funciones políticas importantes como la de servir al límite del poder, la de servir de promoción de ciertas condiciones de vida para sus titulares y tener además una función legitimadora del poder, la autoridad que los reconoce y protege. Entonces, sin embargo, hay quienes niegan que los derechos humanos sean entendidos como derechos morales y otros, aún aceptando la idea, le restan importancia a la función que cumplen. Para concluir, se hace que se piensa que los derechos morales y la conexión entre los derechos morales es que son sinónimo de los derechos fundamentales. Jeremy Bentham, que es el utilitarismo, conocido también como el bien mayor, fue fundado por el británico Jeremy Bentham. Tuvo un gran enfoque que se ha extendido principalmente en la teoría económica, ciencia política y filosofía moral, campos en los que aparece como una de las grandes corrientes que presiden los desarrollos actuales. Su visión de la especie humana es, por un lado, moderadamente optimista, ya que supone que los individuos son capaces de tratar racionalmente sus intereses, y por otro lado, moderadamente pesimista,
y dado que se les atribuye una motivación básicamente egoísta. Por ejemplo, es una problemática que estamos viviendo en Colombia estos últimos días por el virus COVID-19. La gente sale a abastecerse de alimentos en los supermercados y no piensa, y útiles de aseo, pero no piensa en dejarle algo a los demás. No, solamente yo puedo consumir demasiadas cosas en cuarentena, no importa cuánto tenga que pagar, yo no me voy a morir de hambre, pero que los demás sí lo hagan. Entonces también es una forma de egoísmo, como lo explica Bedman en su teoría. Además, no hay duda de que un pensamiento individualista y racional que se basa en un cierto relativismo moral y en la aversión a las ficciones trascendentes que promueven la búsqueda del placer y la felicidad, que propugna el egoísmo inteligente y las relaciones humanas con mutuo beneficio, resulta muy adecuado para aproximarse a los problemas centrales de las sociedades contemporáneas. Los enfoques de Bedman. En los primeros escritos de Bedman, y particularmente en la introducción a los principios de la moral y legislación, en 1789, el principio de utilidad mantiene un enfoque hedonista y aparece claramente asociado con un cálculo de placeres y dolores de acuerdo con una psicología sensista. Quisiera resaltar que la felicidad para Bedman versaba en un enfoque de felicidad que no se fundaba en la ética. Si mentimos para generar un bien común, para que nadie sufra, es moralmente correcto. Por ejemplo, el presidente de Colombia en estos momentos saliera a decir que nadie va a morir, que no hay peligro, que todo esto ya pasó, entonces la gente estaría feliz y relajada. Y con ello saldrían a la calle sin saber que están exponiendo su vida. Sería una mentira moralmente aceptada. Además, Bedman deriva de ello que el interés de la comunidad es la suma de los intereses de sus distintos miembros. Supone, por tanto, que la utilidad es mensurable y señala las dimensiones de la misma: intensidad, duración, certeza, proximidad, sobre las que cabe edificar una aritmética moral. El rigor, según sus supuestos éticos, el cálculo utilitario no puede realizarse al margen de los deseos manifestados, ni caben atribuir a los intereses que no sean identificados por ellos como tales. Por ejemplo, un punto de vista utilitarismo está enganchado con la ética, pero a los ojos de las personas está bien. Puede que no esté bien desde su esencia. Por ejemplo, por lo menos por el momento, la población mayor de edad o edad avanzada es la más propensa a morir por el COVID-19 y la gente a esto les llena de alivio en su mayoría, ya que esa parte de la sociedad ya cumple un ciclo, pero no los matamos, lo que está moralmente correcto, pero dejamos que mueran, lo que no se dice, porque somos un grupo mayor el que va a sentir una satisfacción si la vida de nosotros continúa. Bedman no rechaza pues la existencia de un interés común de la sociedad, sino las definiciones ficticias del mismo, que no tengan en cuenta los intereses individuales. De la persecución de tal interés común se deducen los objetivos de la legislación: la seguridad, la abundancia, la subsistencia y la igualdad, enumerados entre sí según la jerarquía. El consecuencialismo, lo correcto y lo incorrecto se basa en consecuencias de la acción. Se decía que si la acción era buena, tendría resultados buenos; si la acción era mala, tendría consecuencias malas. Y el utilitarismo hablaba de que cada quien debe actuar de manera que logre el máximo de su felicidad. Para sí mismo era un egoísta. Para el mayor número de personas era socialmente aceptable. Para ello, voy a hablar de un concepto que para Benjamin era la felicidad. Según Bedman, la suma de la felicidad
que genera mi acto es igual a la felicidad de todos menos la suma del sufrimiento de todos. Pero el filósofo John Stuart Mill difiere en ello, ya que dice que hay felicidades más altas que otras sin importar que ellas conlleven a un dolor más grande. Ejemplo, en esta crisis somos felices recibiendo a nuestras familias sin importar si ellos están contagiados del COVID-19 y sin saberlo compartimos la cuarentena junto a ellos, porque nuestra felicidad son nuestras familias sin importar que estemos expuestos por culpa de alguno. Entonces, estudiando la relación causal entre el acto y sus consecuencias, los actos buenos deben tener una orientación no egoísta, antropocéntrica y no presencial, lo que significa no ser egoísta. Para evaluar dicho acto no tienen que tener en consideración solo las consecuencias del acto para aquel que está actuando, sino también para los demás. Un ejemplo, si yo estoy con síntomas del virus del COVID-19, no puedo ir a estornudarle en la cara a alguien. No sería bien visto moralmente, sería egoísta que por ese hecho yo tenga que andar contagiando a los demás y siendo irresponsable. El acto no solo lo considero de tener la consecuencia que va a ser para mí, sino para los demás. No sea antropocéntrica, que no debe evaluar solo la vida humana. Somos naturaleza, vivimos en un ecosistema, vivimos en un planeta que está lleno de bonitos recursos hídricos, que está lleno de un montón de vida silvestre, y no nos queremos dar cuenta, no queremos cuidarla. Después de esta crisis que estamos viviendo, yo creo que lo que más se va a ver reflejado en el cambio va a ser la naturaleza, porque no la estamos contaminando de más, no estamos pisoteándola, no estamos jugando con ella como siempre, inconsciente o conscientemente. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que no somos solo seres humanos los que habitamos el mundo. También están los animalitos, también está la naturaleza, los cambios climáticos que estamos viviendo hoy en día son reflejo de lo mal que estamos tratando la naturaleza y no tomamos conciencia de ello. Y por último, no presencial, que también debe de tenerse en cuenta qué tipo de consecuencias tendrá dicho acto para aquellos que todavía no han nacido. Es importante saber qué le están dejando a sus hijos o qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque la teoría del modernismo filosófico habla del consecuencialismo, que sostiene que la moralidad de la acción depende solo de sus consecuencias, que el fin justifica los medios. Y creo que eso es un pensamiento que hoy en día está muy presente y que no creo que serviría mucho para las futuras generaciones, porque como resalta Bedman, una conducta buena tiene efectos y consecuencias buenas, una conducta mala tiene efectos y consecuencias malas. También cabe resaltar que Bedman fue uno de los creadores de la cárcel del panóptico, que significa que si a mí me están viendo, yo me voy a portar bien. Si a mí no me están viendo, yo voy a actuar mal. Entonces, por ello, hay que saber y tomar conciencia de que la moral no solo es hacer el bien para que me vean, sino porque yo creo que está bien y porque yo me voy a sentir bien conmigo mismo, no porque los demás digan, uy, qué bien, o no está actuando de tal manera porque es así, sino porque yo me siento satisfecho por lo que yo estoy haciendo y cómo yo estoy trabajando.
Derecho y moral. Sin duda, la principal diferencia entre el derecho y la moral es la coercividad con la sanción a sus infracciones. La norma jurídica es coerciva y su violación comporta sanciones civiles o penales. Esta misma coerción no existe en las normas morales. Derecho y moral, según Jürgen Habermas, en sus lecciones Derecho y Moral, sostuvo que el núcleo de la razón práctica es la idea de imparcialidad y que por lo tanto aquella intenta fundamentar las normas tanto morales como jurídicas a través de procedimientos para fin específico que atestiguen la teoría moral. Se trata de teorías procedimentales que bien pueden servir para satisfacer la necesidad de fundamentación del derecho convertido en positivo. Esto significa, por cierto, que se borren las fronteras entre derecho y moral. Los procedimientos de las teorías morales tienen en común con los procedimientos jurídicamente institucionalizados el hecho de que la racionalidad de los procedimientos debe garantizar la validez de los resultados legales. Las diferencias entre los procedimientos morales y los jurídicos son las siguientes. Los procedimientos jurídicos se aproximan a las exigencias de una racionalidad procedimental completa, ya que están ligados a criterios institucionales. Por ejemplo, al dictar una sentencia, el juez deberá tener en cuenta lo que dispone la ley, los hechos probados en el proceso, los antecedentes jurisdiccionales, etc. Es decir, con los cuales se puede determinar desde la perspectiva de un observador si una decisión se ha producido conforme a las reglas o no. En cambio, los procedimientos morales solo llenan las demandas de una racionalidad incompleta, ya que aquí no hay criterios externos y previos, pudiéndose tomar las resoluciones morales únicamente desde la perspectiva de un partícipe. Son precisamente las debilidades de una racionalidad tan imperfecta como la moral las que hacen comprensible por qué ciertas materias requieren de una regulación jurídica. Aunque una norma moral no garantiza un resultado a un cierto plazo, ya que el procedimiento moral de fundamentación de una norma puede faltar o fallar o equivocarse. De lo anterior se deriva que las expectativas institucionalizadas de un comportamiento logran una fuerza obligatoria al unirse con el potencial estatal de la sanción. El derecho tiene rasgos convencionales que proceden de que es promulgado debidamente a la decisión de un legislador político, quien puede cambiarlo a su arbitrio. Se extiende así que lo que Kant denominaba el aspecto externo de la acción, no a los motivos ni a la forma de pensar sobre los que no cabe obligación jurídica alguna. El derecho está situado entre la política y la moral, en tanto que las normas morales sirven solo para la resolución imparcial de los conflictos. En este sentido, los argumentos jurídicos por los que se interpretan y se aplican la ley se entrelazan, como Ronald Dworkin ha demostrado, tanto con argumentos políticos por los que se buscan realizar ciertos fines, como con argumentos morales de fundamentación. Existe, por lo tanto, una externa conexión entre el derecho, la moral y la política. En este caso serían las normas morales siempre con un fin en sí. Las normas jurídicas habitualmente son de hechos y medidas para los fines políticos. Finalmente, Habermas sostiene que el derecho complementa a la moral, porque la descarga de sus déficits cognitivos, motivacionales y organizativos, sobre todo el aspecto fáctico del derecho, el que aquí juega con un rol fundamental para aliviar los problemas generados por esta indeterminaciones de las normas morales. Son sobre todo los aspectos de los planteamientos de Habermas sobre lo relacionado entre la moral y el derecho, los que no parecen relevantes. Primero, haber establecido desde un punto de vista psicológico que se hallan en una relación de complementariedad, y segundo, haber visto con toda claridad que las normas jurídicas no solo traducen intereses morales, sino además éticos y pragmáticos. Tugendhat, los juicios del valor moral. Él debe y él es bueno. Parte de ideas ya en el ciclo inicial, como que los juicios morales deben justificarse porque plantean existencias recíprocas de acciones y omisiones que restringen nuestra libertad. Considera esta idea como el concepto formal de una moral en general, algo que de hecho aplica a la tecnología, la moral,
es un sistema de exigencias recíprocas que los miembros de la comunidad consideran justificados y que cada sistema concreto llenará de contenido ese contenido formal mediante sus propias reglas y justificaciones. También la moral es un sistema de exigencias recíprocas que los miembros de la comunidad consideran justificados y cada sistema concreto llenará de contenido ese concepto formal mediante sus propias reglas y justificaciones. Por último, se dice que la motivación y aceptación de la moral puede entenderse en tres acepciones. Sería que nos mueve a considerarnos intelectual y efectivamente como miembros de una comunidad moral determinada. La otra sería que motiva a una persona para dejar en su vida un lugar importante a la moral. Y la tercera, que motiva a un individuo para aceptar las consecuencias prácticas de la moral y atenerse efectivamente a sus exigencias normativas. En este caso, pues que las normas morales son reglas sociales que pueden adoptar distintas formas lingüísticas. Biografía del filósofo Ernest Tugendhat. Nació en el año 1930, actual República Checa. Su nacionalidad es alemana, proveniente de una familia judía acomodada. Tuvo que huir de Checoslovaquia en 1938 por el peligro de la persecución nazi, con destino a Shanghái, Suiza. Posteriormente volvió a emigrar en 1941 a Caracas, Venezuela. Fue catedrático de filosofía de las universidades alemanas de Heidelberg y Libre de Berlín, hasta su jubilación en 1992. Es autor de las obras como Egocentricidad y Mística en el año 2004 y el libro de Manuel y Camila, Diálogos sobre la ética, en el año 2001. Postura ética de Ernest Tugendhat. Se puede decir que este filósofo alemán, a la postura ética más cercana que se encuentra respecto a su moral, es el contractualismo simétrico. Tugendhat determina que cada uno decide actuar así o de otra manera, respetando la igualdad de los demás. Dice, si yo quiero que me respetes, yo te respeto. Tugendhat aplica la razón en la cual nos dice el por qué justificar los juicios morales o normas morales. Una de ellas es a la que él llama la forma tradicionalista, como lo es el llevar a alguien al sometimiento de una moral. Dicha justificación normalmente fue religiosa y eso significa que fue autoritaria o tradicionalista. El pensamiento ético de Ernest Tugendhat tiene su mayor peso en su libro de Manuel y Camila, en donde plantea ciertos problemas como el peor crimen es matar, sobre las mentiras o engaños, el sufrimiento hecho a los demás y el planteamiento de una regla moral. Podríamos decir, la mayoría de las personas piensan que el peor crimen es matar. Para Tugendhat no lo es así. Lo peor es que por querer hacer un crimen se pueda cometer otro. Peor. El sufrimiento, precisamente vemos que hacer sufrir a otro o a otros es el peor crimen que se puede causar. Si todos queremos vivir, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro y mucho menos hacer que otras personas sufran. Ernest Tugendhat se pregunta, ¿cómo tenemos que entender la moral hoy? La especialidad de este estudioso del pensamiento se centra en fundamentar la moral y la ética actual. Expresa, la humanidad tiene una conciencia moral definida, aunque no sabe cómo justificarla. El filósofo Tugendhat expresa que hasta hace no mucho la moral se basaba en fundamentos religiosos. Además, es muy fácil ver que la religión no debe ser fundamento, pues según se cuestiona si ser moral es seguir los mandamientos de Dios. El profesor es pesimista con la humanidad y su futuro. Expresa, hay problemas gravísimos por el aumento de la población y de la conciencia económica de este aumento, pero también considera que hay problemas por el medio ambiente. No existe actualmente una ideología que convenza a la gente sobre lo que es justo, pero Tugendhat añade, no hay una concepción sobre cómo construir un mundo justo.
Traigo a colación la sentencia C-224 de 1994. Magistrado ponente, Dr. Jorge Arango Mejía. Actor, Alexandre Xochadamandou. Norma acusada, demanda de inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley 153 de 1887. Dice el artículo 13. La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva. La demanda. Las razones en que se funda el actor para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma es lo siguiente. La norma atacada. Sujeta y subordina legalmente a las personas al cumplimiento de las normas morales del cristianismo. Normas que no son aplicables a quienes pertenecen a otra religión, credo o filosofía. Desconoce el pluralismo, la diversidad étnica y cultural de los diferentes sectores de la nación colombiana y discrimina los principios morales de quienes no profesan la religión cristiana o sustentan opiniones contrarias al cristianismo. Va en contravía de la Constitución Nacional, cuyo espíritu acepta y respeta la existencia de diferentes conceptos y normas morales y la existencia de una moral autónoma, cuya ley es dictada por la propia conciencia de la persona y no por una instancia ajena a ésta. Desconoce los deberes y obligaciones de las personas y del ciudadano. No pueden ser determinados por consideraciones de carácter moral con connotación religiosa. Los deberes y obligaciones deben ser taxativamente determinados por el derecho positivo. La moral no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno de cada persona. Consideraciones de la Corte Constitucional. La moral y el derecho. Existen diferencias con la filosofía jurídica contemporánea. La moral es unilateral, en tanto que el derecho es bilateral. La moral gobierna el ámbito interno y el derecho es externo. La coercibilidad, es decir, la posibilidad de hacerlo cumplir mediante la fuerza, es propia del derecho y falta, por el contrario, en la moral. Las diferencias entre la moral y el derecho no se puede deducir que exista entre ellos una separación absoluta. Las reglas del derecho son en su casi totalidad tomadas del préstamo de la moral, hasta el punto de que el derecho no es sino la moral, en la medida en que ésta reviste carácter obligatorio. En la legislación colombiana, la alusión a la moral no se encuentra únicamente en el artículo 13 de la Ley 153 de 1887. Está en otras normas del Código Civil, con la denominación de buenas costumbres o con la referencia expresada tácita a la moral. Además de la Constitución se refiere a la moral social en su artículo 34 y consagra la moralidad como uno de los principios fundamentales de la función administrativa. No es posible negar la relación entre la moral y el derecho, y menos desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico. La moral, universal e imputable o relativa. Se acepta la distinción entre la moral general y la moral positiva, entendiendo la primera como aquella aceptada por todos los hombres en todas las épocas y la segunda como la de cada pueblo en el momento particular de su devenir histórico. Cada pueblo en un momento histórico determina por las circunstancias sociales, económicas y culturales tiene una moral positiva, es decir, manifestación de la moral universal e imputable en su propia circunstancia. Hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia. Entendida así, la moral no es individual, lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos
en relación con la moral social. La moral cristiana. En primer lugar, la expresión moral cristiana designa la moral social, la moral que prevalecía y prevalece aún en la sociedad colombiana. Se dijo moral cristiana refiriéndose a la religión de la mayoría de la población. Por ejemplo, como en Turquía habría debido decirse la moral islámica. La ley se limitó a reconocer un hecho social. La costumbre, además de ser conforme con la moral cristiana, debe ser general. Si es general y a la vez es conforme con la moral cristiana, es porque es también la moral general. Entendida la expresión moral cristiana como la moral social o moral general, es evidente que en casos excepcionales tendría validez como fuente del derecho una costumbre que no sea acorde con la moral general del país, pero que sea conforme con la moral de un grupo étnico-cultural en particular. La Constitución de 1991 y la moral cristiana. La Constitución de 1991 no es contraria a la moral cristiana. No hay uno solo de sus preceptos que pugne con lo que hoy se entiende por moral cristiana en Colombia. El hecho de haber desaparecido del preámbulo de la Constitución la referencia a la Iglesia católica, apostólica y romana como la de la nación y como esencial elemento del orden social no trae consigo un cambio en la moral social, apenas ratifica la separación de la Iglesia y el Estado. Decisión de la Corte Constitucional. Resuelve. Declárese exequible el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, entendiéndose que la expresión moral cristiana significa moral general o moral social. Conclusión. Para mí los derechos morales es un tema álgido y de gran importancia, ya que día a día vemos cómo evoluciona nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir como humanos. En este siglo XXI, no solamente la moral se funda en las diferentes religiones, sino en muchas culturas, costumbres, ideologías, orientaciones sexuales, entre otros. Así mi moral o mi forma de pensar sea diferente, tengo muy claro que debo respetar para que me respeten. Ahora bien, para mí el derecho y la moral siempre van a ir de la mano. En el momento que evoluciona el pensamiento del ser humano, tiempo, modo y lugar, se van actualizando las normas jurídicas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.